Es una verdadera bendición volvernos a encontrar en este momento de mutua edificación espiritual a través de la palabra del Señor. En verdad que no podemos olvidar el propósito por el cual el mensaje de la palabra del Señor es compartido, porque principalmente es para gloria de Dios y por supuesto contribuir a la mutua edificación espiritual. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y en esta oportunidad vamos a ir juntos a la meditación de su palabra, ubicándonos en la carta a los Hebreos. Allí vamos a extraer durante este tiempo el mensaje que el Señor tiene para nuestro provecho y bienestar espiritual. Antes de leer en esta parte de la palabra del Señor, quiero indicarle lo siguiente. La mayoría sostiene que los destinatarios de esta epístola eran cristianos de origen judío. Ellos tenían conocimiento, un buen conocimiento del trasfondo ceremonial judío que envuelve esta carta en especial. Además, sin duda, un buen conocimiento de las escrituras conocidas en este tiempo, en este caso las antiguo-testamentarias, por la cantidad de referencias que se hacen en esta carta de los libros del Antiguo Testamento. Muchos de ellos quizás recibieron el Evangelio directamente de algunos de los apóstoles que anduvieron personalmente con el Señor. O también podríamos decirle que otro contexto importante de esta carta y que nos ayuda a entender mejor el mensaje contenido en ella es que algunos creyentes habían pasado o estaban pasando por persecuciones a causa de su fe, y algunos otros habían muerto por el testimonio del Evangelio. Esto entonces estaba provocando que algunos estuvieran dudando en abandonar su posición cristiana, su fe en Cristo, frente al judaísmo. También quiero decirles que sin duda alguna dentro de este grupo de creyentes habían meros profesantes, es decir, de aquellos que aparentaban ser creyentes, aparentaban estar unidos a Cristo, pero en el fondo no lo estaban. Ellos eran los que más fácilmente estaban volviendo atrás. Explicado esto, entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos y vamos a leer el primer versículo con la ayuda del Señor. En este caso, el tema principal es en relación a no perdáis pues vuestra confianza. Dice así, capítulo 10 y versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es bendita la palabra del Señor. Pues como le decía, el sufrimiento puede producir agotamiento que debilite la fe. Me refiero a un agotamiento espiritual. Y por supuesto, el sufrimiento, humanamente hablando, empaña la esperanza que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El galardón acá es muy importante que podamos entender en este apartado de la palabra de Dios. No se refiere a la herencia reservada para nosotros en los cielos. Este galardón está directamente conectado con el día en el cual nuestro Señor Jesucristo, nosotros como creyentes hemos de comparecer ante Él para recibir lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ese galardón también, en este caso, en el contexto que estamos hablando, es muy aplicable lo que aparece en el Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, cuando habla de ser fiel
hasta la muerte, porque en todo caso ellos se encontraban dentro de estas condiciones difíciles para su existencia terrenal. La prueba, la prueba, aunque con aflicciones, tenía que ver con dar solidez a la fe del probado. Ese era el propósito. Ninguna prueba viene por casualidad, ni por accidente. La prueba tiene un fin determinado para la vida del creyente. Y es increíble, pero debemos reconocer que en los tiempos de prueba es cuando más crece el creyente en la fe y también más progresa en su madurez espiritual. La prueba es el crisol que robustece y mejora, da solidez a la fe del probado. La prueba en realidad es muy importante, de tal manera que esto lo enseña Pedro en su primera carta, y él le transmite también la misma idea a hermanos que se encuentran en un tiempo difícil. Esa carta que Pedro escribe está dirigida a los hermanos de la dispersión, y ellos deben saber también en quién confiar y el propósito por el cual están viviendo en medio de aflicciones. Dice la palabra del Señor, primera carta, capítulo 1 y versículos, vamos a ver, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la conexión. Esto es lo que Pedro le transmite a los hermanos también. Es una carta dirigida, como les decía, a los hermanos de la dispersión. Ellos estaban viviendo también un contexto sumamente difícil. Y en ese contexto, muchos de ellos quizás también estaban dudando de su identidad cristiana. Ahora, la palabra del Señor nos dice, ¿cuál es el resultado de la prueba? Hay un resultado inmediato, es decir, mientras nuestra vida terrenal avanza, pero hay un resultado final. Y Pedro dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Es interesante en realidad. Siempre nos conecta al momento en el cual nosotros estemos ante la presencia del Señor y se lleve a cabo ese acto solemne en el cual compareceremos ante el Señor. Y allí, estimados hermanos, entonces la fe será tiempo del pasado. Esa fe nos habrá conducido de la mano para llevarnos a la patria celestial. Por eso es muy importante que tengamos presente que la fe sirve, nos funciona, nos es demasiado útil entre tanto que cruzamos por este mundo hasta que lleguemos al momento preciso en que la palabra del Señor nos conecta con la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. Así que este era el propósito en realidad. Ese es el resultado de la fe. La misma verdad también fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Evangelio que escribe Mateo, capítulo 5. Y aquí hay algo muy importante también en relación al tema que estamos tratando. Vamos con la ayuda del Señor, capítulo 5, que es del Evangelio que escribe Mateo, y vamos a considerar los versículos 11 y 12 nada más para este efecto. Dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos alienta las palabras de la Escritura.
Sí, definitivamente son el ancla que sostiene nuestra fe, las promesas del Señor. Ya la palabra misma del Señor nos está indicando, el Señor mismo, dentro del sermón del monte, Él nos habla acerca de esta bienaventuranza especial. Hay un propósito, hay un sufrimiento, pero ese sufrimiento en realidad no es un sufrimiento vano. Los hermanos hebreos tenían que llegar a ese entendimiento. Hay un propósito del Señor, aun cuando la fe de ellos es movida de un punto hacia otro. Ellos sabían que al final, deberían saber que al final de esta prueba, un día había un galardón. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Sin embargo, mis hermanos, esa misma verdad, esa misma alabanza, gloria y honra será primeramente para Dios, porque Él la merece por excelencia, pero también para el creyente. Esa expresión, por eso esa expresión, sé fiel hasta la muerte, es un imperativo para nosotros también en este tiempo presente, esa fidelidad hasta la venida del Señor. Para el creyente no existe otro ejemplo de fidelidad máxima que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo en todo y para todo también, el modelo perfecto. Ahora bien, en relación a la fidelidad, ¿qué podemos decir del Señor Jesucristo? La verdad es de que Él mismo lo expresó en una oportunidad. Estas palabras se encuentran escritas en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 34. ¿Qué dijo el Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fue fiel hasta el último momento. Una fidelidad demostrada, una fidelidad hecha visible, primeramente a la vista de su Padre y también a la vista de sus discípulos. Nada lo desvió de su camino. Esas palabras que expresó y que les indicaba anteriormente, esas mismas palabras son las que igualmente Él, cuando dice consumado es en la cruz, nos indica que la obra que a Él se le encomendó fue acabada completamente y en grande perfección. Ese es el ejemplo de fidelidad. Pablo lo describe de esa manera cuando le envía una carta a los hermanos, a los filipenses, y él dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En realidad, cuando vemos esos ejemplos, también la palabra del Señor abunda en ejemplos. Vamos a leer a propósito Hechos, capítulo 20, y vamos a ver unas palabras que expresa el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 20, dice la palabra del Señor aquí, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vea qué interesante, un hombre muy resuelto, totalmente decidido, una convicción extraordinaria, una seguridad que independientemente de las circunstancias en las cuales él se vería envuelto, él tenía una propuesta y que mantuvo esa propuesta a lo largo de su vida. Quiero terminar mi carrera con gozo. Yo no estimo mi vida por preciosa, quiero terminar mi carrera con gozo. Había de verdad, estimados hermanos, una convicción que lo ayudó a lo largo de su carrera. Y esto lo vemos felizmente realizado a la parte final de su ministerio. Cuando el apóstol escribe la última carta, y esa última carta se la escribe a Timoteo, allí en lugar de que hayan palabras, vamos a decirle, de tristeza o derrota, encontramos palabras de victoria. Aquel hombre iba rumbo a ser sacrificado,
Pronto las tropas iban a abrir esa prisión y allí iban a tomarlo para que finalmente fuera sacrificado por Nerón, el emperador. Pero ¿qué dice el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7? Leamos el 6, porque dice aquí: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué bendición es la palabra del Señor! ¿No lo alienta a usted este texto de la palabra del Señor? En realidad en ella encontró el apóstol el consuelo, la esperanza de lo porvenir, e inmediatamente él está dando punto final a una prolífica carrera. Podemos decir con toda seguridad que esa carrera, esa vida del apóstol Pablo, ha sido una vida hasta el día de hoy, una vida de bendición para todos. Hay una seguridad al principio, hay una seguridad al final. Él dijo en una oportunidad: yo sé a quién he creído y sé que es suficiente para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Porque estamos tocando esta parte de la carta a los hebreos. Los hermanos estaban en sufrimiento también, y el sufrimiento era grande, pero el autor los exhorta, los anima, y les dice que al final de esa carrera ellos tendrán ese galardón a causa de su fidelidad en Cristo. Es interesante la palabra del Señor. No se trata de alcanzar, eso quiero también aclarar, no se trata de alcanzar la vida eterna por el martirio, pues la vida eterna, mis hermanos, se recibe por fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hablar de Romanos capítulo 6 y versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Así se manifiesta la palabra del Señor. Cristo, mis hermanos, será el encargado de entregar ese galardón. Él será el galardonador. Eso sí, nunca deberíamos materializar esos galardones como estamos acostumbrados en la experiencia de nuestra vida terrenal. Estos galardones serán, como dijo Pedro, en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, vamos a continuar con la ayuda del Señor en este tema tan interesante que estamos viendo en la carta a los Hebreos, y vamos a hacerlo ahora con el siguiente versículo. Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué bendición es leer la palabra de Dios. Leeremos nuevamente este texto que tiene un alto significado para nosotros. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, hay algo importante aquí que debemos tener presente. Cuando estamos pasando por el tiempo de la prueba, normalmente no entendemos por qué vivimos en ese conflicto. Esto se ubica dentro de lo natural, de lo humano. Preguntarse a sí mismo o preguntarle a Dios, en realidad es lícito. Este era un ejercicio que tenía Habacuc en su tiempo. Él estaba viviendo en un entorno muy difícil.
veía realmente mucha injusticia. Inclusive había mucha opresión. Habían hombres que se consideraban muy fuertes y estaban oprimiendo a los débiles. Habacuc tenía preguntas, leamos algunas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Acabo de leer en el capítulo 1 y versículos 2 y 3 del libro de Habacuc. Había preguntas. De hecho, debemos entender que este proceso estaba moviéndose en la vida de Habacuc, entre tanto que su fe iba creciendo. Más adelante vemos el desarrollo de la fe de Habacuc, y en la parte final de este mismo libro, el profeta Habacuc expresa algo muy importante, capítulo 3 y versículos, vamos a ver aquí, 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La fe había avanzado, no había entendido quizás de manera completa las razones, pero ahora su fe se sostenía en el todopoderoso Dios. Y esto hace que la fe de Habacuc sea una fe triunfante. Cuando la palabra del Señor nos está mostrando en la carta a los Hebreos, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, debemos entender algo. Cuando no llegamos a la comprensión de lo que está sucediendo, es muy importante lo que nos recomienda Santiago en su carta, capítulo 1 y versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es muy importante acudir en oración al Señor, para que Él nos dé el discernimiento que tanto necesitamos para entender, aunque sea en parte, mientras dura el proceso, el porqué de la prueba. Es muy importante que nos pongamos en conexión con el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos siempre de la voluntad de Dios, hemos llegado a un punto muy importante. Muchas veces vamos en oración al Señor y le colocamos ciertas necesidades, urgencias que estamos pasando. Y muchas veces también nos quedamos a la espera, pero no somos capaces de discernir la voluntad del Señor, que se mueve en la manera del Señor en un tiempo específico también. Por eso nos es muy necesaria la sabiduría. Mientras ese proceso llega, esa sabiduría nos ayuda a través de la lectura de la palabra y la oración a comprender un poco mejor, aunque en realidad debemos reconocer que una total comprensión del porqué de la prueba la tendremos al final del proceso, cuando el cuadro esté completo y entonces podamos llegar a entender el propósito por el cual el Señor permitió aquello en nuestras vidas. Siempre hay un propósito, no es por casualidad, no es por accidente. Ya vimos anteriormente, es que nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Algo también muy importante que debemos entender, después de haber entendido el propósito divino, también es justo reconocer que Dios tiene una medida para cada uno de nosotros. Nunca el creyente será llevado más allá de sus propias fuerzas. En todo caso recibirá la fuerza del Señor. Por eso
nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 15, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, y os dará juntamente con la tentación la salida. Hermanos, aunque aquí en la primera carta a los Corintios nos habla de tentación, debemos también comprender que el pensamiento es que hay una medida. El ejemplo que podemos dar en esta oportunidad es el de Abraham. En el capítulo 22 encontramos en realidad la prueba más grande de la fe de Abraham. Es una historia muy conocida por todos. Es una historia de la cual se ha extraído grandes enseñanzas para nuestro bienestar espiritual. Allí encontramos a Dios llevando a prueba la fe de Abraham. Él había venido ya de un proceso. Se calcula que aproximadamente 45 años habían pasado de esa relación. En esos 45 años, la vida de Abraham había estado inmersa en la escuela del Señor. Él le había enseñado muchas cosas, pero había llegado el momento que después de este tiempo, la fe de Abraham iba a alcanzar un grande nivel a través de la prueba. ¿Qué sucedió? Bueno, en realidad el momento de la prueba, el estado crítico de esa prueba, llegó para Abraham. Dios le estaba probando en su fidelidad y amor también. Abraham amaba mucho a su hijo. De hecho, la palabra del Señor en el capítulo 22 de Génesis nos indica que en realidad era su único hijo. Ismael había salido ya de él y había tomado su propio camino. Ahora le quedaba a Isaac, el hijo de la promesa. Pero Abraham recibe es la orden de Dios. Vete a Moria y ofréceme a tu hijo, a tu único Isaac, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué pudo haber pensado Abraham aquella noche? Dios lo estaba invitando a un momento difícil, pero ¿qué sostuvo a Abraham de esa prueba que Dios le estaba dando? Sin duda alguna, su confianza, su fe en las promesas del Señor. Allí la palabra del Señor nos describe que Él inicia el camino el día siguiente sin demorar. Había algo que hacer, una cita importante. Y el camino de 3 días, sin duda alguna, fue un camino muy difícil para Abraham, pero estaba y seguía sostenido por Dios. Él iba a llegar a Moria. Y el relato bíblico que todos conocemos allí, llegando al punto determinante, no vaciló, pero Dios tenía una medida justa para la prueba a la cual estaba sometiendo a Abraham. No terminó en las últimas consecuencias. Dios lo sabía desde el principio. Y aquella fe fue una fe victoriosa en aquella oportunidad. Abraham alcanzó un mejor nivel de fe, un paso hacia adelante, porque mis estimados hermanos, el propósito del Señor en los tiempos difíciles es de llevarnos al siguiente nivel. El deseo del Señor no es que permanezcamos siempre en cierto estado espiritual. Siempre el propósito del Señor es nuestro crecimiento, que aprendamos más de Él, que dependamos más de Él, que le creamos más a Él, que le obedezcamos también más al Señor. Esos son los fines por los cuales el Hijo de Dios es sometido a estos exámenes de la vida espiritual. Porque en medio de las pruebas, la visión de la fe eleva los ojos por encima del sufrimiento para hacerlos descansar en la recompensa de Dios. La verdad, hermanos, es que al final del proceso hay una grande recompensa para aquellos que han vivido en fidelidad
al Señor. Continuaremos con el estudio de la palabra del Señor en otra oportunidad. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.